Buenas noches, amados hermanos. Vamos a hacer una pequeña reflexión a partir del texto que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Lo primero que quiero resaltar es el término siervo. No le está hablando a personas que están pasivas dentro de la iglesia, sino a los siervos, es decir, a los discípulos que están trabajando en la extensión del Evangelio de los reinos de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? Porque se habla del siervo Juan y se lo caracteriza por dos elementos importantes. Dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio de Cristo Jesús. Y notemos la repetición del término testimonio, martiria en griego. Es importante hacer ver la importancia del testimonio de la iglesia en estos tiempos difíciles. Así como en el Apocalipsis la iglesia vivía tiempos difíciles y lo que la mantenía firme y fortalecida era su testimonio, hoy en estos momentos difíciles también la iglesia debe centrarse en el testimonio de la palabra de Dios. En los momentos difíciles la iglesia debe fundar su esperanza en Cristo y sobre todo dar testimonio de la palabra de Dios y de la persona de Cristo. Ser fieles. Muchas personas las vemos en estos últimos días especulando sobre el final de los tiempos y todo lo demás. Y siempre insistimos, el día y la hora nadie sabe, pero lo que sí sabemos que debemos estar haciendo cuando ese día y esa hora vengan es que el Señor nos debe encontrar siendo fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, fieles a su testimonio. Guardando, dice el texto, guardando todas las cosas que están escritas en ella, es decir, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, peleando las batallas que el Señor quiere que peleemos, siendo perseverantes en la fe, arraigados en la esperanza en Cristo, dando el testimonio de cómo vivimos en este mundo con una esperanza eterna. Lastimosamente muchas personas en estos momentos, por tema de esta pandemia, están fijando sus ojos en los eventos, tratando de descifrar cosas y tratando de encontrar sentido. Hermano, el sentido de la historia está en las manos de Cristo, quien dio su revelación de estos eventos. Pero la importancia no está en entender cada uno de los detalles de los eventos, sino en entender nuestra responsabilidad frente al desarrollo de la historia, y esa responsabilidad es la que se centra en esta primera parte del libro del Apocalipsis. Ser fiel, dar testimonio de Cristo Jesús y de su palabra. Cuando nosotros hagamos eso, entonces seremos, lo que dice aquí, bienaventurados. Pero miren que la responsabilidad es eclesial. Dice: bienaventurado el que lee. O sea, hay alguien leyendo y dice, y bienaventurado los que oyen, es decir, hay una multitud escuchando. Lo que vemos que el libro del Apocalipsis nos da un marco de referencia eclesial. Es una alegría del pueblo que lee y escucha la palabra de Dios. Así que hoy, en estos momentos, la iglesia, en lugar de desenfocarse hacia tratar de interpretar los eventos de los tiempos y las noticias y una cosa y la otra, debe centrarse en ser fiel a la palabra de Dios, en predicar con claridad la palabra de Dios y dar testimonio del discipulado de Jesucristo, del seguimiento de Cristo hasta que Él vuelva. Que el Señor nos encuentre haciendo y guardando las cosas que Él nos ha encomendado. Así que, hermanos, esa es la reflexión. Sin duda que podemos decir, el tiempo está cerca, el Señor viene, Maranata. Que el Señor nos encuentre sirviéndole en todo lo que Él nos ha encomendado. Así que en eso perseveremos, hermanos.